Saludos, hermanos, le damos gracias a Dios por un día más de poder llegar a sus casas y estamos bendecidos de saber lo dichoso que somos al poder escuchar la palabra de Dios, al tener la Biblia a nuestra mano para poder conocer las maravillas que Dios nos ha dejado y sus promesas. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Es un tiempo en el que podemos ser y podemos vernos como dichosos al tener la palabra de Dios. Que este día sea para que valoremos lo dichoso que somos al tener su palabra. Dice, porque el tiempo está cerca. Debemos disponer nuestro corazón a permanecer fieles. Dice la palabra de Dios en otro versículo: bienaventurado el que cuando el Señor venga le halle fiel. Entonces quisiera que oremos y nos dispongamos a estar en su palabra, en su presencia. Oremos. Señor bendito, gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por las bendiciones que nos das de tener tu palabra. Rogamos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, tú nos gobiernes, Señor. Que tú seas el Señor de nuestra vida. Que realmente podamos disponer nuestro corazón a adorarte, a alabarte, a estar dispuesto a seguirte, Señor. Te rogamos que tú bendigas a los hermanos, a cada hermano y hermana, que sea edificación tu palabra, y que Dios Espíritu Santo pueda guiarnos siempre a la verdad y a la justicia, y que nos dé discernimiento sobre el pecado, la justicia y el juicio. Y esto también para los que no te conocen, Señor. Te pido, Padre, que se haga tu voluntad y te damos gracias por este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así ahora vamos a ir a unos cantos con mi hermano Brandon. Hermano, pasa adelante. Dios le bendiga, hermanos. Y así como el hijo de Steven, sean todos ustedes bienvenidos. Llevamos tiempo de no entonar esta canción, así que vamos a entonarla. Agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos permite de entrar a sus hogares o ahí donde usted esté a partir de estos dispositivos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensayándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos a volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos a volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde de este amor para que te
tribulación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos a volvernos a reunir. Bienvenidos. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este culto más, a la Iglesia Bautista Betel, a la casa del Señor. Sí, seguido vamos a entrar a otro canto. Vamos a ir al canto Porque Él vive. Salvo
estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Vamos a entrar un canto más, hermanos, vamos a entrar el canto ¿Cuán grande es Dios? Vamos a agradecerle al Señor por tantas cosas buenas que Él hace en nuestra vida.
hermanos. Vamos a continuar con nuestro culto del día de hoy. Va a pedirle al hermano Walter que por favor pase adelante. Hermano. Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Bendito sea Dios que nos da nuevamente una oportunidad más para acercarnos a Él, para adorarle, para contemplar su obra en la cruz, para contemplarle a Él en su victoria, en su resurrección, para contemplar a nuestro Señor y Salvador. Quisiera que me acompañara el día de hoy al libro de Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a estar en los versículos del 32 al 43. Si lo tiene, por favor, búsquelo en sus Biblias y acompáñeme a leerlo. Lucas 23, 32 al 43. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le voy a invitar para que me acompañe a orar. Señor bendito, gracias por darnos este nuevo día de vida, por darnos fuerzas y salud. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la oportunidad de estar cerca de ti, porque hoy podemos contar con tu presencia en nuestras vidas. Y hoy rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual, Señor, nuestra mente espiritual, nuestro corazón, para poder hoy recibir de parte tuya lo que quieres tratar con nosotros. Señor, ruego que me des la sabiduría y la fortaleza para poder enseñar este mensaje como conviene, Señor, esta enseñanza, para que tú recibas la gloria y que todos, Señor, hoy podamos recibir un principio de parte tuya, que podamos atesorarlo por toda la eternidad. Ayúdanos hoy a crecer, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Ayuda hoy, Señor, a aquel que no te conoce, para venir a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Como acabamos de leer en este pasaje, encontramos a tres personajes. Y los tres personajes están en una misma situación, la misma condición. Tres personas que tienen que enfrentar la crucifixión, la muerte por crucifixión. Jesús, y al lado de él, dos malhechores, dos ladrones, enfrentando la misma situación, la misma condena. Una condena a una muerte terriblemente dolorosa, una condena a una muerte completamente humillante. Tres personas con un mismo fin.
pero vemos también tres reacciones distintas enfrentando la misma situación. Una situación donde no hay esperanza, donde la víctima ahí clavada en la cruz del Calvario no puede moverse, no puede hacer más, no puede salir de ahí, no hay esperanza. Tres personas enfrentando lo mismo, pero tres reacciones distintas. ¿Cuántas veces enfrentamos nosotros también situaciones dolorosas o difíciles en nuestras vidas? Pero ¿cómo son nuestras reacciones también de distintas? A pesar de que a veces nos sentimos como que la situación difícil que estamos enfrentando para nuestras vidas es única, que nadie nos entiende. Si es algo económico, pensamos que nadie más pasa por estas cosas, que solo yo. Si es algo emocional, también que nadie me entiende, que yo estoy solo. O si es de salud, también llegamos a pensar eso. Cuando la realidad es que las situaciones difíciles son tan comunes, pero nos sentimos ahí tal vez solos o aislados y pensamos que somos los únicos que pasamos esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante ellas? Y hoy vamos a ver dos buenas reacciones y vamos a ver una que no conviene. Y yo quisiera preguntarle a usted cómo las enfrenta. ¿Cómo las enfrenta? En primer lugar, veamos la condición de estos tres personajes que tenemos aquí. ¿Cuál es la situación que está aconteciendo? Lucas capítulo 23, versículo 32. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta es una de las situaciones más desesperanzadoras que puede enfrentar un ser humano. Más trágicas y dolorosas. Una de las muertes más dolorosas que puede enfrentar a alguien. Una de las condiciones más humillantes que podía enfrentar un ser humano. Los romanos se habían vuelto expertos en infringir esta tortura de la crucifixión. Cuando iban y conquistaban un pueblo, a los vencidos, por lo general a los generales del ejército contrario que eran vencidos, se les crucificaba como muestra del dominio y el poderío romano sobre ellos, sobre los vencidos, como una forma de humillarlos. A los criminales, a los peores malhechores se les condenaba a este mismo destino. Era algo humillante. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, se lo leo, dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta es la consideración de una persona que era crucificada. Una de las situaciones más desesperanzadoras que puede enfrentar una persona. Los romanos, como les decía, se volvieron expertos en infligir dolor en la víctima. Aquí traigo el aparato de tortura, una representación, lo tengo por acá, para que lo puedan ver, por favor. Este es el aparato de tortura a los que fueron sometidas estas tres personas. Gracias. Espero que lo puedan ver ahí. Estaba formado por dos piezas de madera. Una horizontal y una vertical. Por lo general a la víctima se le crucificaba con las muñecas puestas en esta pieza horizontal llamada patíbulo. Y los pies se le ponían en esta viga de madera vertical, en la forma más recta posible, para que cuando la víctima tuviera que moverse y tratar de levantarse, sintiera la mayor cantidad de dolor posible.
La víctima, al estar colgada de ambos brazos, al tener sus manos extendidas en esta posición, se contraían sus pulmones. Necesitaban levantarse para poder respirar algo de aire. Pero el agravante era que si se levantaban con las muñecas ahí clavadas en esa cruz, llegaba un dolor desde el nervio que recorre los brazos hasta el cerebro, un dolor paralizante. Si se levantaba, si intentaba tomar ese aire moviéndose con los pies, de los pies llegaba un dolor paralizante hasta su cerebro. Y esta agonía por horas y horas, algunos duraban días en esto. Una de las condiciones más humillantes y dolorosas que se puede enfrentar. A esto fueron expuestos estos 3 hombres. 2 malhechores lo merecían, y uno, Jesucristo, justo, santo, que no lo merecía. 3 reacciones. ¿Cómo reacciona usted a las situaciones dolorosas o difíciles en su vida? En primer lugar, quiero que veamos la reacción del Señor Jesucristo. Cristo es nuestro modelo. Y tal vez si nosotros no hemos reaccionado de la misma forma, como vamos a ver hoy, es un buen tiempo para que reflexionemos y cambiemos esta actitud en nosotros. Veamos la reacción del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de Él? En ese momento, versículos 35 al 38. Lucas 23, 35 al 38 dice, leamos desde el 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El Señor, estando ahí en esa condición, en ese lugar tortuoso, se burlaron de él. Se burlaron de él. No solo se burlaron de él, le escarnecieron. Hoy se habla mucho del bullying, ¿verdad? Y estas cosas, ¿verdad? Pues el Señor experimentó la más grande, la más cruel y vil burla que alguien puede recibir. Burlarse es reírse de una persona de una forma malintencionada. Y ahí vemos al pueblo, a los gobernantes burlándose. Eres el Cristo, bájese de ahí, a ver si es cierto, para que creamos. Los soldados romanos lo escarnecieron. Escarnecer es una burla cruel que tiene el fin de humillar a la persona. Y por si fuera poco, uno de los que estaban ahí a la par estaba injuriando, estaba ofendiendo con insultos para ofender su dignidad. Ahí está el Señor Jesucristo despojado completamente. Ahí dice que los soldados agarraron sus vestidos y se los repartían. Estamos frente a una de las escenas de más injusticia en la historia de la humanidad.
Sé que a través de la historia han habido actos infames que la humanidad ha cometido, e injusticias, pero ninguno otro como este, donde el ser humano se atrevió a poner su mano sobre el Creador, a atentar contra el gran yo soy, contra el alfa y el omega, contra aquel que es justo y santo. Estamos ante una de los eventos hace ya un poco más de 2000 años de mayor infamia en la historia de la humanidad, de los actos más ruines que pudo haber hecho el ser humano. Pero en medio de todo esto, ¿cuál es la reacción del Señor Jesucristo? ¿Cuál es su reacción? En primer lugar, debemos de entender que Cristo no pierde el propósito. Cristo sabe por qué está ahí en la cruz del Calvario. Con su muerte en la cruz del Calvario, Él está cargando con el pecado de todo ser humano para que podamos ser perdonados. Cristo está en la cruz del Calvario con el propósito de glorificar al Padre, obedeciéndole ahí en la muerte en la cruz. Cristo cumple el propósito del Padre. Juan 13:31 dice la palabra del Señor así. Juan 13:31, hablando de Jesús cuando iba camino hacia la cruz del Calvario. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Este acto que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario, permitiendo que el hombre lo crucificara, traía gloria a Dios. Iba a cumplir el plan eterno de Dios. Marcos 10:45 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí Cristo está cumpliendo el propósito. Cristo en la cruz del Calvario no pierde el propósito de lo que está pasando. Por más doloroso, tortuoso, angustiante o las horas que tuvo que pasar ahí, hay un propósito, y esto glorifica a Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, nuestro propósito es glorificar a Dios. Y a veces cuando estamos en las pruebas se nos olvida esto, que lo importante es glorificar a Dios. Que no importa lo que usted esté pasando, Dios va a ser glorificado, su nombre va a ser exaltado. No pierda el propósito de Dios en medio de la lucha o de la tribulación. En medio de esa situación agobiante, de esa situación dolorosa, no pierda el propósito. Dios tiene un propósito porque Dios quiere formarlo a usted a la imagen de Jesucristo. Y Dios va a ser glorificado. Aquel que empezó la buena obra en usted, Dios la va a terminar. Aunque usted tenga que pasar por esas situaciones. No pierda de vista el propósito de Dios. No pierda de vista la gloria de Dios. No se esté preguntando: ¿y por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿Y por qué no otro? Que Dios sea glorificado. Eso es lo importante. Dios reciba la gloria a través de esto que está pasando en mi vida. Pasar de esta situación de salud familiar, esta situación económica. Señor, que usted sea glorificado y exaltado. Para eso vivimos y respiramos, si somos hijos de Dios. Cristo tenía claro el propósito.
Pero no solo eso, ¿en qué más podemos ver el carácter del Señor, su reacción ahí en la cruz del Calvario? Volvemos ahí a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Sigue diciendo así la Biblia, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí en esas horas tortuosas de angustia, de agonía, de dolor y sufrimiento, Jesús seguía en comunión con el Padre. Hablaba con Él. Había comunicación con Él. Más adelante vemos que Dios tuvo que quitar su mirada del Señor, por supuesto, ya Cristo lleno de pecado, del pecado de la humanidad en su vida. Pero interesante que Jesús, aún en estas horas tan oscuras, ahí está orando: Padre, Padre. Ahí está clamando el Señor. No pierde la comunión con el Padre. Aún en medio de la aflicción o de la angustia, ahí está orando con el Padre. Qué gran ejemplo nos da el Señor, porque cuántas veces nos pasa lo contrario, estando en esa situación de aflicción, de dolor. A veces lo que hacemos es o renegar contra Dios, y lo que hacemos es a veces es apartarnos de Dios, cerrar la relación con Dios. No, como me está pasando esta situación, yo ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, ya no quiero saber nada de Dios. Pero aquí Cristo, en el momento más doloroso, está clamando: Padre, Padre. ¿Cómo reacciona usted a las dificultades en su vida? Ahí está Cristo, guardando la comunión, la relación con el Señor. No descuida la relación con el Padre. Pero algo más vemos ahí también, ¿verdad? Porque Jesús está en la cruz y hay varias veces, ¿verdad? Que no lo vamos a ver hoy por el tiempo, pero Jesús habla varias veces con el Padre ahí en la cruz. Esta es una de ellas. Pero también dice ahí en el versículo 34: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí aún en la adversidad, aún ahí teniendo a las personas que lo están injuriando, que lo están maldiciendo, aún teniendo frente a Él y a la par de Él, alrededor de Él, aquellos que se están burlando y que lo están escarneciendo, aún Jesús pide perdón por ellos. Ora por la misericordia de Dios sobre ellos. Cristo teniendo el poder para acabar con todos ellos de una sola vez. Mateo 26, 53. Cristo pudo haberlo hecho en ese mismo momento, solo decir: Padre, derrama juicio, ira sobre todos y que se mueran ya. Pero Él está aún en su agonía, en su dolor, pidiendo perdón por ellos, intercediendo por ellos. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí listos y prestos para ir y acabar con todos, para que den al Rey, al Mesías, ya en paz. Pero Jesús pide perdón. Jesús ora por el perdón de ellos. ¿Cómo reacciona usted ante las adversidades? ¿Termina usted amargado? O si alguien le ha hecho algo que le ha infringido a usted ese dolor, ¿verdad? Ese resentimiento, está guardando usted ese orgullo en su corazón que no quiere perdonar. Ese no es el ejemplo del Señor. Aún Él pide misericordia, Él tiene misericordia aún.
ahí en la cruz del Calvario. Qué gran reacción la de nuestro Señor. ¿Estamos actuando de la misma forma? Con misericordia. ¿Mantenemos la comunión con el Señor? ¿Estamos ahí con el propósito claro? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es glorificado. ¿Cómo reaccionamos? Pero ahora veamos por otro lado la reacción de los otros dos malhechores. Me llama la atención la palabra que la Biblia usa aquí, ¿verdad? Porque los llama malhechores. Significa que hicieron algo malo, y vemos otros pasajes que les llama que eran ladrones. Estos dos ladrones que fueron crucificados, uno a un lado y el otro al otro lado de Jesús, habían violado la ley humana y por eso estaban pagando por sus hechos. Ahí hicieron algo que el gobierno romano aquel entonces dijo que eso merece crucifixión, y ahí fueron. Esa es la sentencia de ellos. Sus acciones trajeron la consecuencia de esa condena. Pero el problema es que el problema de ellos no terminaba ahí. Así como el problema del hombre no termina ahí. Estos dos pecadores, estos dos malhechores, su sufrimiento, su dolor no termina ahí. Porque después de la muerte hay un juicio. Muchos hoy en día hacen especulaciones de qué pasa si una persona se muere. Entonces ahí dicen, no, es que ahí queda el espíritu, entonces anda un fantasma ahí y hasta que no encuentre paz no va a poderse ir ya a descansar. Otros piensan que ya no pasa nada, solo se murió y ahí quedó. Otros dicen, ya se murió, ahora sí va a descansar en paz. Alto. Las cosas no son así. La Biblia es tan clara para decir qué pasa después de la muerte. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre estará delante de Dios y tendrá que responderle ahora a Dios. Estos ladrones habían infringido no solo la ley romana, habían infringido la ley de Dios. Éxodo 20:15 dice, no robar, no hurtarás. Y ahora van a tenerse que enfrentar a Dios, al juicio de Dios. No es cierto que todas las personas ya se mueren y ahora ya es un descanso. No. Las cosas siguen y tendrá que enfrentar a Dios. Y el problema es que el ser humano, todos como hombres, como seres humanos, hemos pecado. Todos como seres humanos hemos ofendido a Dios y merecemos el castigo eterno. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí están las consecuencias del pecado en el ser humano. Usted ha mentido, aquí está en esta lista. Todos los mentirosos, sea cual sea la mentira. Los fornicarios. Cristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está usted en esta lista. Ni qué decir de la idolatría, ni de los homicidios. Nunca ha matado a nadie.
La Biblia dice que si usted aborrece a su hermano, se ha convertido en un homicida. El problema del hombre no se acaba con la muerte. ¿Cuántas personas hoy, engañadas por Satanás, han optado por un suicidio pensando que van a encontrar el descanso? Y lo que no se dan cuenta, lo que no saben aún, es que les espera una eternidad de tormento, una eternidad de sufrimiento. Así están estos dos ladrones ahí, estos dos malhechores que están delante de Jesús. Pero ¿cómo reacciona uno? Uno reacciona, vamos a volver ahí a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vea que uno de los dos que está ahí dice, versículo 39, dice, Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí está ese ladrón, ese malhechor, está recibiendo lo que merecen sus hechos. Y ahí está ofendiendo a Jesús. A ver si es cierto, sálvenos. Si usted es Jesús, si usted es el Cristo, el Mesías, sálvenos. Cuánto orgullo, cuánta dureza en su corazón. Cuántas personas reaccionan de la misma manera. Ay, Dios, si usted de verdad es Dios, sáqueme de esto, a ver si es cierto, para que yo crea. ¿Cuántas personas reaccionan así? Este ladrón, recibiendo lo que merecen sus hechos, se vuelve contra Jesús. ¿Cuántas veces las personas actúan de esta forma? Hacen las cosas y luego se vuelven en contra de Dios. Toman sus malas decisiones y después le están recriminando, reprochando a Dios como si Dios tuviera la culpa de las decisiones que tomaron. Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces, por ejemplo, uno oye personas que se quejan, ¿verdad?, a raíz de su condición de salud? Ay, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me está permitiendo pasar por esta dolencia? Tal vez es una persona que toda la vida vivió abusando del azúcar o abusando de las grasas. Ahora tiene problemas del corazón. Ay, pero Dios, ¿por qué me estás permitiendo esto en mi vida? ¿Quién tomó la decisión de hacer las cosas incorrectas? Se mete a veces una persona con una relación con un inconverso, un incrédulo, y le va mal. Ay, Dios, ¿por qué permite que me vaya tan mal en mi matrimonio? ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién está acarreando las consecuencias de sus malas decisiones? Dios no es el responsable. Dios no es el responsable. Usted que le pagan su salario, le dan el dinero y pero su codicia, su avaricia lo hace que usted quiera tener esto y lo otro. Y por querer tener y tener, compra algo, se queda al fin de cuentas, se empeña todo. Terminan rematándole la casa. Ay, Dios, ¿por qué permites que esto pase en mi vida? Qué malo que es Dios lo que me deja pasar. ¿Quién tomó las malas decisiones? Este pecador actuó de esa manera. Este malhechor, ¿cómo reacciona usted? Como él. Pero hay un segundo malhechor.
Este reacciona arrepentido. Ve el versículo 39, ahora el 40. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este otro reacciona arrepentido. Hay otros pasajes, se los voy a leer brevemente, porque este malhechor tiene un cambio. Mateo 27, 44, hablando de uno de estos dos, dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 27, 44 y 27, 38. Pero ahora este ladrón cambia. Ve a Jesús. Y seguro de oírlo, la relación que tenía con el Padre, estar oyendo lo que otros decían, algo cambia en su vida. Y ahora él mismo reconoce. Él le dijo al otro: cállese, nosotros de verdad sí merecemos. Ese ladrón está diciendo: yo soy culpable, yo sé que estoy aquí y estoy recibiendo lo que merezco. Este malhechor ahora vuelve a ver a Jesús y de alguna forma, en lugar de ver una corona y de espinas, ve a Cristo el Rey. Ahí en medio de Cristo desfigurado, ahí en la cruz del Calvario, él logra ver al Mesías. Él logra creer ahí en el Mesías y le dice en el 42: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre logró comprender el señorío de Jesús ahí en la cruz del Calvario y recibió salvación por gracia. Versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor reaccionó con fe, reaccionó con arrepentimiento y pudo ver a Jesús reinando y gobernando. ¿Cómo reacciona usted? 3 personas en la misma situación, 3 reacciones distintas, 2 reacciones ejemplares y una reacción que solo trae muerte eterna. Decida hoy usted cómo va a seguir reaccionando a las adversidades de la vida. Jesús, nuestro modelo. ¿O va usted a reaccionar como un pecador arrepentido? ¿O va a reaccionar como un pecador endurecido? Oremos. Dios de toda gloria, Señor bueno y bondadoso, yo quiero suplicarte, Señor, por lo que hemos visto a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades y aflicciones podemos ver el más grande ejemplo, el de Jesucristo. Señor, que enfrentemos cada una de estas situaciones con el propósito puesto ahí en mente, con claridad, con comunión delante de ti, Señor, y también con misericordia, con fe, recordando el señorío tuyo y teniéndolo por cierto. Quita de nosotros la soberbia, el orgullo, Señor, para que estemos mansos y humildes delante de ti, para que en las horas de necesidad o de aflicción te reverenciemos, te exaltemos siempre. Y si alguien hoy no te conoce, que hoy pueda venir a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vamos a entonar un canto. Gracias. Paso. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Quisiera leer un pasaje más. Dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esa victoria que tenemos en su nombre, por este tiempo que hemos tenido para estar escuchando de su palabra y alabarle y adorarle al Señor. Agradecemos a Dios por un domingo más, invitándoles para estar un próximo domingo, igual a las 11 de la mañana, si Dios lo permite, y poder llegar a sus casas. Así que vamos a orar y quedar despedidos. Señor, gracias por este hermoso día que nos das. Gracias por la oportunidad de tener tu palabra, tener estas alabanzas, tener esta adoración, Señor, y que el resto de la semana, las 24 horas del día, sepamos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por este día, Señor, y porque tú nos escuchas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.